Continuamos con el profesor William Moreno, economista, máster en análisis de problemas económicos y políticos internacionales, docente e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana e investigador y colaborador de Corpeix. Buenas tardes, me complace mucho estar en esta segunda parte del seminario que conmemora los 150 años de la publicación del Capital. Saludo la presencia de muchos amigos que veo aquí en el auditorio: Diego Mauricio Bejarano, Andrés Galindo, Jorge Acosta, Olga Santofimio, Liliana Barrios. Me complace muy afectuosamente la presencia de mis estudiantes en este auditorio. Quiero dedicar esta modesta ponencia a la memoria de mi amigo Eduard Gallego, desde aquí siempre presente. La ponencia que presento, titulada Reducción de la tasa de ganancia del capital, pauperización del trabajo y desempleo en la crisis de la economía global, se inscribe en el marco que precisa el subtítulo de este segundo seminario internacional: Vigencia del pensamiento de Marx en el siglo XXI y las relaciones capital-trabajo. Apunta desde luego en el sentido de reivindicar la plena actualidad de los planteamientos teóricos del gran científico, de resaltar la pertinencia de su predictiva visión, verificable hoy en muchos de los elementos que explican la actual crisis del capitalismo. Reducción de la tasa de ganancia capitalista, agudización del conflicto entre el avance de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, aumento de la tasa de explotación y de obtención de plusvalía, pauperización de las condiciones laborales, persistencia de elevadas tasas de desempleo o incremento del ejército industrial de reserva, desplazamientos de una fuerza de trabajo cuya reproducción es cada vez menos indispensable. Todo ello en el contexto de un Estado cada vez más subordinado por el capital. Veamos. El inusitado avance de las fuerzas productivas de finales de los 60 y comienzos de los años 70 del siglo anterior, manifiesto en la incorporación al proceso productivo de tecnologías informáticas, telemáticas, cibernéticas, robóticas y hasta la biotecnología, indujo un increíble incremento de la productividad que provocó, junto con el arribo de China y los países asiáticos, la sobreoferta de mercancías en el mercado internacional, situación que induce una competencia exacerbada que contrae los precios al límite y se traduce en una significativa reducción de las ganancias del capitalista. Las ganancias, ya lo señalaba Marx, constituyen la ley universal del capitalismo, el pilar fundamental sobre el que se erige el sistema, de tal manera que si las ganancias son exiguas, el sistema es frágil. Esto es la crisis general del capitalismo de los años 70. Los intentos por restablecer la ganancia capitalista mediante el aumento de precios estimula en principio onerosos procesos inflacionarios que arrecian la incertidumbre y aumentan el riesgo para los inversionistas, lo cual evidencia la verdadera dimensión de la crisis y en la perspectiva de restituir la ganancia, la tasa de ganancia debe optar por la reducción de los costos de materias primas y, lo más importante para efectos de esta exposición, de los costos laborales. La reducción de los costos de las materias primas, principalmente representadas en recursos naturales, que ya señalaba el profesor Gualdrón, alienta una nueva división internacional de la producción y el trabajo que explica los procesos de reprimarización de la economía en los países no desarrollados como los de América Latina, importante aspecto cuya explicación desborda los objetivos de este documento. En este punto se puede adelantar que el avance de las fuerzas productivas requiere de la modificación de las relaciones sociales de producción, por lo menos en su aspecto regulatorio, pues si bien la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción que predijo Marx condicionan el avance hacia un nuevo modo de producción,
En esta crisis, a pesar de su gravedad, no llega a tanto, pero induce inexorable un nuevo modelo de acumulación que demanda el cambio en las relaciones sociales de producción, por lo menos en su aspecto regulatorio. Desinstitucionaliza y propende por deslegitimar la legislación laboral hasta entonces vigente. En el nuevo modelo que configuran las reformas económicas de ajuste para la recuperación de la tasa de ganancia, eufemísticamente se plantea la flexibilización laboral. La flexibilización laboral que integra el neoliberalismo ofrece garantías al empleador para realizar discrecionalmente despido de trabajadores sin que para ello medie razón alguna, como sea únicamente aquellas que tienen que ver con su rentabilidad. A través de la flexibilización se favorece también la tercerización del empleo, esto es, la contratación intermediada por compañías contratantes que no directamente por las empresas. En Colombia se las conoce como temporales. En vez de contrataciones estables, se da prioridad a los contratos por tarea elaborada, conocidos como destajo, y a los denominados contratos de prestación de servicios en los que no se garantizan servicios prestacionales o de seguridad social. Estos se individualizan. Como consecuencia de la flexibilización laboral, el deterioro de los mercados laborales se manifiesta en altas y persistentes tasas de desempleo, en tanto que la precarización de las condiciones laborales se evidencia en una creciente tendencia al incremento del subempleo y la informalidad, lo que en su conjunto pauperiza la situación económica y la calidad de vida de los trabajadores. En su panorama laboral de América Latina, la OIT muestra que para 2014 hay cerca de 15 millones de personas desempleadas en las zonas urbanas de la región y que es muy posible que haya 500.000 desocupados más, pues es previsible que la tasa de desocupación urbana aumente en 2 décimas que la OIT prevé para el 2014 a 6.3% para 2015. De esta manera, el organismo internacional no solamente registra la situación de desempleo, sino que también da cuenta del carácter creciente de esta tendencia, a lo que agrega: en la coyuntura actual, lo más preocupante es que en América Latina y el Caribe se están creando menos empleo. La tasa de ocupación urbana ha bajado en los últimos 2 años y actualmente es de 56.2%. Las expectativas tampoco son alentadoras. La región necesitaría casi 50 millones de empleo en los próximos 10 años solamente para compensar el crecimiento demográfico. El desempleo como patología social del capitalismo es explicado por Marx en el capítulo 23 del tomo 1 de su obra. Para el autor, el avance de la maquinización del proceso de producción, facilitado por la progresiva concentración y centralización capitalista, estimula la presencia de una masa de población excedente de trabajadores, un excedente de fuerza de trabajo no utilizado que varía según las condiciones del ciclo económico y que actúa sobre todo como regulador del salario. A esta población llamó Marx el ejército industrial de reserva. Su existencia plantea una sobreoferta de trabajo que permite a los patronos el ofrecimiento de un salario menor, una dinámica a la que Thoreau llamó salarios declinantes, que amplía las posibilidades de encontrar trabajadores dispuestos a aceptarlo a una costa de la intensificación de su trabajo. Pero además el desempleo, como se consigna, presenta un panorama desconsolador signado por el subempleo y la informalidad. Más allá del desempleo, hay problemas relacionados con la calidad del empleo. En un avance del panorama laboral presentado en octubre por la OIT, ya se había advertido que en la región hay 130 millones de ocupados en condiciones de informalidad, lo cual habitualmente implica condiciones laborales, desprotección, inestabilidad y falta de derechos.
La flexibilización laboral como una manifestación de las relaciones sociales de producción que se instituyen en el modelo de acumulación neoliberal induce un proceso erosivo del mercado de trabajo que envilece las condiciones de los empleados y estimula la persistencia del desempleo. Conforma ese ejército industrial de reserva que presiona los salarios a la baja y hace que la reproducción de la fuerza de trabajo ya no sea una necesidad apremiante para el capital. El desesperanzador panorama impacta de manera aterradora a alguien que, como Vivian Forrester, se adentra en este análisis en su libro El horror económico y toma avisos realmente apocalípticos en Jeremy Rifkin en su obra El fin del trabajo. Un análisis que de forma rigurosamente académica presenta también el doctor Enrique de la Garza Toledo, presente en este seminario, en su obra Sociología del Trabajo. Según datos oficiales, Colombia presenta una tasa de desempleo del 9.1% al finalizar septiembre de 2015. Para octubre aumentó, aunque el carácter dudoso de los datos que proporciona un desacreditado DANE hace prever que la tasa real de desempleo muy superior. Por otra parte, según la misma entidad, la tasa de subempleo al cierre de 2014 se ubicó en 29.4%, en tanto que la informalidad registró el 48.2% sobre el total de la población. También en aras del tiempo, entonces, digamos que si bien la vigencia del pensamiento de Marx nos llena de esperanza como clase trabajadora, esta ilusión no debe sustraernos de nuestros compromisos en los que nuestra formación es un vehículo ineludible. En momentos en que el país asiste a un proceso de negociación que el establecimiento se apresura a llamar diálogos de paz, cada día se hace más evidente que la paz para ellos sencillamente es la desmovilización de la insurgencia a fin de tener vía libre de incomodidades para el saqueo y expoliación de los recursos, en la visualización de reprimarización de la economía que plantean las locomotoras santistas. La vigencia del capital y lo que actualmente tenemos que manejar con la relación capital-trabajo. El profesor Waldron, apoyado en el texto La Era de la Información de Manuel Castel, amplió creo que el panorama hablando de la forma en que se está contratando el trabajo o el papel que tienen los movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales frente a estos nuevos retos. El sindicalismo, que también está viviendo en este momento una crisis profunda, ¿no?, a raíz de diferentes reformas tributarias, ha sido en este momento uno de los movimientos más golpeados por el modelo neoliberal. Creo que para todos nosotros es un conocimiento muy fuerte por lo que ha venido pasando, específicamente el sindicato de la USO. Fabián Acosta trabaja igual en la misma línea, los movimientos sociales, pero esta vez el movimiento juvenil, en el caso del papel que tuvo la MANE en el 2011 y cómo debemos asumir, digamos, la propuesta de los jóvenes en la economía incorporativa como un reto de la economía política contra el neoliberalismo. ¿Sí? En este sentido, el marxismo ofrece efectivamente un cambio para las luchas que se nos vienen y los jóvenes tienen en sus manos y nos van a enseñar esas nuevas sensibilidades que tenemos que tener en la praxis. El profesor Moreno hace una exposición económica fuerte sobre la forma en que ha sido golpeada la tasa de ganancia, pero esa tasa de ganancia, al ser golpeada es a la clase trabajadora, y en esa medida se va a seguir explotando mucho más
porque se necesita más plusvalía para poder generar ganancia y tener la posibilidad de sostener el sistema capitalista, ¿sí? Creo que ahí también podríamos ampliar el panorama con el papel que tiene el sector financiero, que fue también una labor que se hizo en la exposición del día de ayer. En este momento los expositores, los ponentes tienen ya las preguntas. Profesora María C., un saludo muy especial, qué pena que se me olvida. Bien, tengo aquí una pregunta bastante general. Dice, ¿cómo se manifiesta la contradicción capital-trabajo? Tremendo, porque pues, es el subtítulo del seminario, las relaciones capital-trabajo, tal manera que la pregunta me resulta tan primorosa como abrumadora. Bueno, una primera aproximación sería pues desde esa respuesta de manual que conocimos en nuestros primeros momentos de formación, en las que se nos decía que pues los intereses de los trabajadores van hacia un lado, en tanto que los intereses del capital van en procura de la maximización de la ganancia, y que la maximización de la ganancia pasa por la reducción de los costos laborales, siendo uno de ellos pues el salario con el cual se cubre el ingreso de los trabajadores por su participación en el proceso productivo. Ahora bien, ya trayendo esa ubicación de esa contradicción al momento actual, al modelo dominante de acumulación, al modelo neoliberal, si se quiere, pues podríamos entonces afirmar que la reducción de la tasa de ganancia que sobreviene tras la incorporación de los avances tecnológicos al proceso productivo, es decir, la cualificación de las fuerzas productivas que se dan entre finales de los 60 y de los 70, pues hace que se provoque pues una sobreoferta, como se explicó en la ponencia, y que la competencia pues se dé de una manera exacerbada. ¿Y cómo se da la competencia en el mercado? A través de los precios. Los precios se reducen al límite casi de sus costos y por lo tanto reducen la ganancia. La forma de resarcir la ganancia entonces estaría dada, según esa ecuación precio igual a costo más ganancia, estaría dada o bien por el aumento de los precios, que no fue posible como se intentó en primera instancia, o bien mediante la reducción de los costos laborales, y ahí tenemos planteado de entrada la contradicción capital-trabajo, porque la manifestación más precisa, para decirlo con nombre, de esa contradicción entre capital y trabajo, hoy la tenemos precisamente en las condiciones de la flexibilización laboral. Es decir, la reducción a toda costa de los costos laborales, la deslaboralización, la deslaborización del trabajo, que permite, digamos, desconocer una cantidad de conquistas que los trabajadores habían logrado, especialmente en el anterior modelo de acumulación, y proceder, digamos, más a un tipo de relación que se impone, y que el capitalismo trata de atenuar mediante ciertos términos que van tomando curso y que toca estar alerta para no creerse el cuento, y es, por ejemplo, cuando con una tergiversada interpretación de la teoría del capital humano se nos dice que ya no van los códigos sustantivos del trabajo, la legislación laboral, que lo que se tiene ahora es más bien una relación de pares en que el capitalista asiste al mercado laboral pues con todos sus fondos de inversión, etcétera, y ya no sale a contratar fuerza de trabajo, según plantearían ellos, sino que salen a negociar con los trabajadores que en condición de pares ponen en el mercado laboral toda su experiencia, todas
sus destrezas, etcétera, y que lo que se da allí en el mercado laboral es una relación de igual a igual entre el capitalista y el trabajador que ahora es dueño del capital humano, ¿no? Entonces es una relación de igual a igual, es una relación que se asemeja más a una relación o un contrato de tipo comercial que no un contrato de tipo laboral. Entonces yo diría, ahí es donde tenemos o que estar alerta a los trabajadores de no caer en esos sofismas de distracción que se plantean, porque lo que tenemos en realidad es una agudización de la contradicción entre el capital y la fuerza de trabajo que se manifiesta precisamente en esa flexibilización laboral que se impone.